Hola, Gerbe. Pues te he hecho un pequeño ejemplo para ver el tema ese que me has preguntado de si se puede hacer un panel de lanzadores con varios iconos que guarde la posición de los iconos cuando se cierra y se abra de nuevo. Se podría hacer de dos formas, ¿no? De hecho, la forma más simple, que sería usando un control de el Picture Box y una clase que va a contener un control de ese tipo y luego su posición y un texto. Es muy simple. Vamos a ver cómo se ejecuta y ahora lo vemos, el código en sí. Tú coges y, por ejemplo, para crear uno, pues le pones un nuevo, pulsas nuevo y ahora este lo puedes colocar y agarrar y soltar en otro sitio. Vamos a crear otro y vamos a crear otro. Todos son distintos porque, aunque es el mismo cono, están con el tool tip con un nombre distinto, ¿vale? Ahora lo voy a guardar, cierro el programa y cuando lo vuelvo a ejecutar le digo leer y se carga las posiciones donde están los cacharritos, o sea que se han guardado los iconos donde hemos colocado, donde los habíamos colocado anteriormente y ya lo podemos volver a mover de sitio y, y guardar de nuevo, y cerramos, y volvemos a ejecutarlo, leemos y vemos la configuración que ha cambiado y que la ha guardado, ¿vale? ¿Cómo está hecho este ejemplo? Para que tú veas. Bueno, básicamente lo que me he hecho es una clase que se llama icono, que lo que tiene es una propiedad que se llama lanzador, que tiene un picture box. He usado este comando, este control porque es más sencillo, ¿no? Para el tema del icono, de asignar un icono, pero se puede usar un drawing area, un botón quizá, o uno de este tipo que tengas tu icono dibujado dentro del control, ¿no? Bien, esta parte es el que asigna la propiedad el picture box, ¿vale? Y cuando creo una clase de tipo icono, pues lo que le estoy pasando como parámetro es el picture box. Luego aquí hay dos funciones que me sirven para que cada uno de los objetos que cree del tipo icono, de la clase icono, se puedan guardar la información, que aquí guarda la X, la Y y el texto, y cuando lo vaya a abrir, pues se lea el texto y que lo asigne a las coordenadas X, y el top text, ¿no? Es un ejemplo muy simple y aquí, por ejemplo, el icono le he puesto que se especial mismo. Esto es un ejemplo muy simple, ¿vale? ¿Cómo hacemos la parte del programa principal, del formulario principal? Pues tenemos tres botones. Cuando le doy a nuevo, lo que hago es crear una clase icono temporal y un picture box temporal que me va a servir para asignarle primero un observador para cuando haga clic sobre él y lo mueva o lo que fuera, pues que ese observador haga lo que tenga que hacer, ¿no? O llámelo evento de mouse o de mouse up o mouse down o el de movimiento. Bueno, el de movimiento lo he quitado porque era, vamos, no hacía falta. Simplemente con el mouse down y el mouse up, pues para asignar las nuevas coordenadas cuando lo muevo, cuando lo cojo y lo suelto. Sería, ¿vale? Bueno, pues este observador hace eso, luego aquí voy definiendo pues, en su situación inicial, el borde que sea plano, el número del tortil para que se quede, luego el icono, la propiedad del picture box y luego lo añado a una lista de lanzadores, ¿vale? Esta lista de lanzadores que viene definida aquí al principio es una lista de iconos, ¿vale? Yo le he llamado lista de lanzadores y lo que va a contener son varios iconos. En el anterior caso que hemos hecho eran 4 iconos los que hemos creado, ¿vale? Aquí creo el icono temporal y aquí lo añado a la lista de lanzadores. Eso sería simplemente para coger y crearlo. Vamos a ejecutarlo. Sería para crear un nuevo
moverlo de un lado a otro y que se quede con las coordenadas, ¿vale? ¿Cómo funcionan los botones de guardar y leer? Bueno, pues el botón de guardar lo que hace es, con este for each, recorrer todas las listas de lanzadores que ya ha creado y llama al método guardar de cada elemento de la lista de lanzadores. Y este elemento, que realmente es un icono, ¿vale?, va a llamar al método guardar, que lo que hace es crear una cadena de caracteres que guarda la posición, la X, la Y y el top el texto que pone, ¿vale? Todo eso lo va añadiendo en una cadena que luego lo guarda en un archivo llamado datos.icono, que se guarda en el user home. Ese es lo que hace el botón guardar. ¿Qué es lo que hace el botón leer? Pues lo que hace es, primero crea una variable que le hace falta para asignar los textos. Por ejemplo, esta de contenido lo que hace es leer el contenido de la variable del archivo datos icono y lo va a partir usando el salto de línea de cada línea, y cada línea de contenido lo que va a contener es la información que va a estar aquí metida de la X y la Y y el texto del total, ¿vale? Aquí lo que hace es crear temporalmente un picture box con su observador, observar para que siga observando al nuevo elemento que lea, lo sigue observando el observador, luego el icono temporal y luego lo añade aquí con el método abrir. Lo que hace es leer los datos del fichero, de la línea del fichero que hemos leído, que hemos partido anteriormente, para asignarle los valores de la X, la Y y la Z. Perdón, la X y la Y en abrir, la X y la Y y el total, ¿vale? Y luego lo añade a la lista de lanzadores, para que quede en memoria pues todos los lanzadores que se ha ido creando, todos los iconitos que se ha ido creando, o que tiene el archivo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el archivo, vamos a ver cómo es el archivo datos iconos, para que tú veas cómo lo he creado. Datos iconos. Bueno, este no, vamos a abrirlo con un archivo, como no tiene una extensión así normal, la extensión tiene que ser txt o alguno de esos para que te lo lea un archivo directamente. Bueno, le digo abrir y le digo datos iconos. Y iconos aquí. Abrir. Y esta es la forma que guarda los datos. Esto es la X, esto es la Y y el texto, número 0. Esto sería un icono, la información de un icono, la información del segundo icono, del tercer icono y del cuarto icono, ¿vale? Bueno, pues ya más o menos creo que está explicado. Esto sería una forma de hacerlo, que yo creo que es la más simple a la hora de hacer esto, usando un control y teniendo una clase que controle o que se añade ese control y tenga propiedades parecidas. Otra forma de hacerlo sería como hice el programa del pista screen, que creo que es bastante, un poco más complicado quizás para lo que tú quieras hacer, pero también sería válida, ¿no? Pues aquí en vez de usar controles lo que usaba es un driving area y lo que hacía es dibujar iconos o imágenes. Es quizás, si ves el código, quizás es un poco bastante más complicado que este, pero también es más flexible que este. Bueno, pero bueno, para el tema de, yo creo que un lanzador con esto se puede hacer perfectamente, ¿no? O sea, amplía lo que veas necesario o lo que fuera y es más fácil de a partir de este código crear un lanzador, ¿vale? Bueno, si tienes alguna duda, pues ya sabes, me pregunta. Venga, hasta luego.